siendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mi sueño. Bueno, sábado otra vez aquí en Tu Mezcla Milagrosa, así nos llamamos, venimos en nuestra cuarta temporada. Y bueno, aquí estamos. Siempre decimos que acá la radio La Soberana y demás, con el Concepto Nacional Popular, etcétera, siempre en todas las semanas tenemos alguna noticia bomba, ¿no? En este momento hay gente que está contenta porque el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar 10.000 millones de dólares más, y hay gente que está chocha, dice qué suerte, mirá cómo nos quieren. Yo te lo voy a decir fácil, es como cuando el usurero te renueva la hipoteca de la casa. Cuando te renueva la hipoteca de la casa es porque estás, ¿cómo te podrías decir? En la cuenta regresiva de que te pongan una bandera colorada jamás, pero una bandera y un martillo, venga un tipo y te la remate. Es así. Si hay algo que nos enseñó William Shakespeare en El Mercader de Venecia, yo tengo una discusión con eso siempre, con los analistas shakespearianos, porque para mí el mercader no es Shylock. El mercader es Antonio, que es un tipo que es mercader, vende cosas, demás. Cuando se funde un día, no puede pagarle a Shylock. Shylock es usurero. Y de alguna manera todo el mundo junta la guita y todo, es hacer una serie de esfuerzos para devolverle la plata a Shylock. Pero Shylock no quiere cobrar. Shylock quiere ejecutar la prenda. La prenda es una libra de carne que él puede extraer del cuerpo de Antonio de donde más le convenga. No, Shakespeare era un tipo... hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Y ahora Estela Matute, que es la otra pata de esta mesa, con Colibanus, que está aquí, nos está ensayando una obra que es el autor soy yo, que se llama Gertrudis, que habla de la mamá de Hamlet, ¿no? También es interesante. Es interesante en estas épocas de construcción y de mirada sobre lo que es el patriarcado, entender lo que era una mujer que llevaba en su vientre a un futuro rey. Y ya había nacido, el pibe tenía como 30 años cuando se desata la tragedia que más o menos todo el mundo conoce. Schumacher, que la va a hacer en San Martín, dice: todo el mundo conoce Hamlet, nadie conoce Hamlet. Y es porque no se precisan los análisis más o menos profundos de uno de los seres humanos más extraordinarios que dio la civilización, tanto así que algunos dicen que no era una persona, que era una suerte de logia, entre estaba Francis Bacon y varios más, manejando la cábala judía, la cábala cristiana, la astrología, qué sé yo, y le salían esas obras. Puede ser. Con el tiempo hay gente que va a dudar de la existencia de Gardel, que va a dudar de la existencia de Maradona, o que va a dudar de la existencia de alguno de estos, pero de vez en cuando sale un tipo grosso de verdad. Y hablando de eso, tenemos acá un invitado, que es José Seña, músico, cantor, y como esto es una mezcla milagrosa, y esto es, insistimos, hemos elegido esto, si bien el programa se presenta con Discépolo y Mores interpretado por Rivero con Troilo, digamos una monstruosidad, o sea que apuntaba para el tango siempre todo lo que es música nacional, música popular de todos lados, lo encontramos porque lo hemos dicho más de una vez, para nosotros el tango es folclore porteño. Después se podrá discutir eso. Sí, es una discusión, te digo, que viene de décadas, claro, entre los fundamentalistas de la investigación folclórica y los tangueros. Sí, es una lucha. Vos tenés un costado docente, sí, y tenés que ver con esta investigación. Sí, justamente porque, digamos, cuando se concibe el término folclórico, o el término folclore, mejor dicho, ya por el año 1846, que es John Toms, sí, el arqueólogo que él edita en la revista Ateneo, una revista que estaba destinada a la comunidad científica de aquel entonces, la propuesta del término folclore, que enmarque una serie de patrimonios culturales propios de los espacios o las poblaciones que estaban
alejados de las grandes urbes. Claro. Entonces, donde llegaban los médicos a ver cómo se curaba la gente en los pequeños poblados. Llegaban los estudiosos en literatura para investigar sobre fábulas, relatos, cuentos que estaban instalados en el imaginario social y que se transmitían a través de la palabra, ¿no? O sea, esta transmisión oral. Lo que se llama tradición. Claro, bueno, historiadores, médicos, arqueólogos, entonces, y él propone esto, el término folclore, que es folk es pueblo, lore es saber, que englobe, digamos, a ese objeto de estudio. Entonces, a partir de ahí se concibe, por eso, desde el punto de vista científico, folclore como el objeto de estudio, con un contenido y con una metodología de investigación. Pero siempre entendiendo como que ese patrimonio está alejado de las grandes ciudades. Por eso después cuando desde el tango se quiere apropiar el término, y digamos que no está mal, porque habría que resignificar todo, han pasado más de 100 años, digamos el fenómeno demográfico se ha establecido de otra manera, ya no hay tanta gente viviendo en los ámbitos rurales, está mucho más concentrado en las grandes ciudades. Entonces cuando pasa esto, dicen, no, folclore no puede ser en la ciudad, de acuerdo a lo que habían establecido aquellos científicos. Pero me parece que todo, hoy por hoy, como digo, después de 150 años, me parece que amerita un reanálisis, una observación, una resignificación de todos estos conceptos y, por supuesto, en términos de lo que es cultura popular, liberarse del rigor científico. Tal cual. Además muy relativo, ¿no? Sí, yo creo que también que tengo discusiones con varios aspectos de varias cosas, porque a veces nos sucede que discutimos acerca de lo que no conocemos, en todo, en política, en cultura, entonces a mí me parece que por lo menos primero saber esto que vos estás contando de una forma tan simple, hay que saber mucho para contarlo de una forma tan simple y tan breve, y yo por lo menos tengo que tener algo leído, investigado y sobre eso decir, mira, pero yo a tal autor o tal cosa, cuando hice tal experiencia, pues estamos como, me parece, invadidos por la opinología, ¿no? Porque todos sí. podemos opinar, sí, hay una parte de la libertad que todos podemos opinar, entonces es válido decir, desde mi punto de vista, prefiero creer tal cosa, pero argumentar con una cuestión sólida, los cuestionamientos culturales, académicos, sin haber leído primero lo que hay que cuestionar, es como, me digo que se termina confundiendo todo, ¿viste? Termina quedando como la opinión por sobre el conocimiento. Además hay algo que también que no sería historiográfico, pero que sí que sería más o menos algo que no se puede negar, ¿no es cierto? Que esto de alejado de las grandes metrópolis. El tango como fusión, porque es una fusión de distintas, es más, cuando se ejecuta, el tango va incorporando. Hoy día vos querés hacer un isotipo sobre el tango y haces un bandoneón. Y el bandoneón no estaba cuando empezó el tango. El bandoneón llega mucho más tarde. Y los pianos que hoy sostienen la melodía en todas las orquestas, no podían llevar un piano a ningún lado como tocaban. Tocaban con flauta y guitarra. Tocaban con flauta y guitarra. Vino un marinero alemán con el doble A, todo lo que quiera, pero vino después. El piano podía estar en lo de Hansen o en el velódromo porque estaba ahí, después no lo podías mover. Entonces, cuando el tango, digamos, se acepta en la sociedad, empiezan a haber lugares donde hay piano. Claro. Y después, bueno, sí, había dinero como para poner algo que lo lleve. Al principio no lo había. Pero quiero decir esto, a la definición que dio José, es extraordinario, porque de alguna manera, y espero que nadie se ofenda por esto, el tango se había alejado de las grandes ciudades porque era una expresión de inmigrantes. Claro. Que venían copiando, en las letras por lo menos, venían muy Rubén Darío, muy Amado Nervo, muy la bohème del tango Griseta en la bohème. Estaban totalmente llenos e imbuidos de una cultura centroeuropea. Esto es así, digamos, y no se junta en algunos casos con esta cosa de civilización y barbarie, en la cual la ciudad representaba una cierta cosa y lo demás era
pagano, porque era de los pagos lejanos. La palabra pagano viene de ahí, viene de lo que se cree y se practica en pagos, en el monte. Tengo un punto de vista y una pregunta al mismo tiempo. Creo que América, bueno, el mundo, ¿no? Pero Argentina sin duda es un mestizaje en todos sentidos, un mestizaje cultural, biológico, de las comidas, de todo. Lo que me parece que la diferencia entre lo que vino a través de la colonización y lo que vino a través de la inmigración es como si fuese, ¿no?, esa parte donde el río y el mar se juntan y se fusionan, y tal vez en el territorio nacional hubo más mestizaje con algo de las culturas originarias, por ahí con los instrumentos, con las creencias, con el sistema de creencias, y acá como la inmigración europea fue como más fuerte a través del puerto, el mestizaje sí fue más a través de la corriente que venía de Europa, ¿no? Como referencia, no sé si... Yo coincido plenamente en eso, y te voy a decir a mamá, fíjate que nosotros tenemos mestizaje, otros países latinoamericanos tienen aún más que nosotros, Venezuela, Perú, tienen aún más mestizaje que nosotros, y fíjate por ejemplo cómo Estados Unidos no tiene mestizaje. Estados Unidos no tiene gauchos, el cowboy es blanco, porque el puritanismo protestante que generó en Estados Unidos una serie de cosas fue eminentemente racista y no existía la posibilidad de mestizaje. Acá, si bien hubo una barbarie espantosa contra los pueblos originarios, y vinieron los jesuitas, vinieron alguna vez pasó Bartolomé de las Casas y después otro tipo de gente, y el mestizaje se empezó a permitir. Para ellos no. Y en el arte creo que eso se nota. Creo que eso realmente sí. Sí, yo creo que hay un componente que a veces nosotros no tenemos en consideración, que si bien, por ejemplo, en todo el continente, esto de la colonización europea, ¿no? Oprimiendo a los pueblos originarios, tanto, no sé, en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Inca, pero también en Norteamérica, hay algo que es diferente, y creo que España, cuando arriba a esta parte del continente, trae 800 años de espíritu arábigo. Claro. Entonces, nosotros cuando hablamos del mestizaje, de la construcción de un estereotipo de latinoamericano, hablamos de los pueblos originarios, hablamos del español, pero no tenemos en cuenta a lo arábigo que hay en todos nosotros. Cuando vos ves una manifestación en Irak o en Irak, parece que estuvieran tomando imágenes de La Rioja. Sí. Bueno, claro. Cruzás Mendoza, claro. Cruzás Córdoba al norte y vas a encontrar todos los apellidos, incluso de algunos que fueron políticos muy famosos. Claro. Son todos. Bueno, ahí está. Entonces me parece que cuando claro. Pensamos, bueno, ¿qué paleta cultural y humana fue la que construyó este ser, esta forma? Entonces sí, por supuesto, pueblos originarios, elementos de supervivencia, lo que trajo como transculturación el español, pero momentito. Ellos también venían transculturados. Exactamente. Claro, está claro, bueno. Porque muy bien Isabel Arendt dice que España fue una ventana por la cual se abrió una corriente étnica con una gran diversidad. No era el español puro como pudo haber pasado en Norteamérica, que llegó el inglés sí, de ojos claros. Llegaron y de ahí sí. Entonces, bueno, de ahí me parece la gran riqueza que tenemos. Yo a lo mejor pongo mucho el acento en lo arábigo, porque se ha descuidado, se ha omitido eso. Bueno, mi apellido viene de ahí, totalmente pasado al italiano y demás, pero tipos que lo han analizado, dicen, bueno, todo el sur de Italia, todo el sur de España, y lo que se expandió viene de orígenes, entre comillas, árabes. Digo, porque por lo menos lo más parecido a la unidad árabe es el Islam, pero no son semitas, por ejemplo, los persas, no son semitas los turcos, no son semitas los egipcios, no son semitas los tuaregs, no son semitas los marroquíes ni los libios. Es decir, lo que los une en todo caso es la creencia, pero como étnicamente son cosas diferentes, digamos. Está mucho más ligado el árabe a lo que podríamos llamar, entre comillas, judío o sionista o no sé cómo, pero para no mezclar religiones, por cuestión semítica,
los que nacieron del lado de Lebrón, con los que nacieron en Líbano, con los que nacieron en Siria, con los que nacieron en Jordania o en Yemen. Y después, discúlpame, una cosa que no me quiero olvidar, porque me parece que también es importante. Hay un componente que subyace de manera más oculta posible en todo este patrimonio cultural, que es lo afro. Que lo hemos negado porque hemos tratado de ser lo menos negros posible. Hay un montón de negros argentinos. Bueno, y el otro, ayer estábamos hablando, no recuerdo con quién, justamente que en 4 o 5 generaciones lo primero que se pierde es el color. Claro. Entonces vaya a saber cuánto de eso también, digamos, ha sembrado para que hoy nosotros seamos esto que intentamos ser. Entonces, bueno, fíjate, entonces en la conformación del tango, ese inmigrante que llega ya se encuentra con una especie, si cabe el término, de una conclusión de mezclas y de cruces, y de choques y de resistencia, y bueno, y a partir de ahí construir algo tan maravilloso como es el tango. Sí, sí. Hay historiadores que dicen que el tema de bailar apretado, ¿no? Había sido prohibido después de la caída de Rosas, y eso había sido dejado para dentro de algunas casas negroides y los prostíbulos. Claro. Y que después, bueno, el tango empieza a copiar eso, digamos, cuando habla de bailar apretado y de la coreografía que tiene algo que ver con un juego sexual previo al acto, digamos, da la sensación de que tenía algo que puede parecerse a la lambada, digo, claro, la claro. forma de bailar, o cosas por el estilo. Y bueno, cada uno después lo va mezclando con otras cosas. Vos sabés que una vez en un trabajo que se hizo desde del Instituto de Musicología Argentina, ellos dicen, por ejemplo, el término canyengue, eso lo utilizaban algunos afro-rioplatenses, en una danza que ellos habían traído, digamos, de su lugar de origen, donde se rozaban los muslos. Claro. Y a esa digamos, figura coreográfica, por decirlo de alguna manera, ellos le llamaban canyengue. Por supuesto, entonces hay un montón de cosas y de datos que vos cuando llegás al tango decís, bueno, sabemos bien de dónde venimos. Sabemos bien de dónde. Ahora preparás la viola mientras, si tenés ganas. Pensaba eso, que importante resignificar estas cuestiones. Yo he visto estudios científicos que incluso han circulado en las redes, donde se demuestra que no existe la pureza de nada, no existe la pureza de ningún país, digamos. Internacionalmente las civilizaciones ya están mestizadas, digamos, genéticamente, y pensaba esta diferencia entre la pureza, entre comillas, y la riqueza, porque cuando uno empieza a conocer, a investigar y a reconocerse en toda esa integración cultural internacional e histórica, tiene un montón de vida para descubrir en su sangre, en su ADN histórico, en su geografía, como que la vida empieza a ser más misteriosa, ¿no? Y más rica. Fíjate también. Qué interesante esto, ¿no? Porque también hay una especie de deriva desgraciada política del pensamiento de Darwin con respecto a la evolución y la comparación a nivel biológico de la no mezcla de razas, digamos, entre los seres humanos para conseguir algo superior, está tomada de la alegoría del perro y del caballo. Hitler dice, para acá que estamos lo nombramos, que si vos mezclás un ovejero alemán, no sé cómo se llamaría la raza originalmente, con un caniche, y la que se degrada es la raza del ovejero alemán. Claro. Y te lo pone la gente. Es espantoso. Sí, si haces cruzar a Yatasto con una yeguita de tiro, y sí, el potrillo que van a hacer no va a ganar una carrera, probablemente. Se va a degradar la sangre de Yatasto. Digamos, esa es la idea más nefasta que ha ocurrido, que nos ha ocurrido a los humanos. Sí, que además es una ficción. Que es una ficción, pero a partir psicobiológicamente de es una ficción. Pero cuando vos haces una leída por la historia de la humanidad, desde que estamos acá es que venimos cruzándonos. Claro, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Bueno, ahora. ¿Qué querés cantar?
¿O querés que tocar? No sé, lo que tengas ganas. No sé. Podemos hablar de guitarra también un poco, porque soy de Avellaneda, soy de la escuela de Avellaneda. Claro. Conoces a Mirta Álvarez, conociste a Nicolás, Sí. conociste a... Yo sí, fui alumno de Doraní. De Doraní, amigo, De Doraní. querido amigo. Ah, Con el bueno. marinero Montes, ni Bueno, hablar. qué dúo dinámico. No sé si, mirá, yo tengo varias cosas, pero por ahí me gusta siempre arrancar con algo de Yupanqui. Claro, Después bueno, sí, ya podemos que ver. estamos hablando de guitarra. Poleo Carqueja, flor de romerillo, suyo milagrero lleva pa' olvidar. Llenaba la siesta con tu voz de grillo, cuando amanecías por el arenal. Se te ven las carpas y en las procesiones, místico y pagano rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones. Chuyito del campo, pa'l bien o pa'l mal, vendedor de yuyos, cuántas resentidas llevaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el sentido de tu simple vida, vivir en silencio, vendiendo ilusión. Un día vendedor de yuyos, con un sueño largo, cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yuyito del campo, pa'l bien o pa'l mal. Poleo Carqueja, flor de romerillo, yuyos milagreros lleva pa' olvidar. Llenaba la siesta con tu voz de grillo, cuando amanecías por el arenal. Aparte, qué poeta infernal. Tremendo. Poleo Carqueja, flor de romerillo. Digo, es extraordinario. Pues yo me enteré ayer que esta cosa tan paqueta de las aristocracias del siglo XVIII y XVII, creo, del rapé, Ajá. esa cosa del Sí. saquecito, ¿no? El rapé, Sí. es de los indios nuestros. Sí, sí.
es tabaco mezclado con ceniza y con no sé qué de un árbol y qué sé yo qué sé cuánto. Y lo llevaron y se dieron cuenta que bueno, que era una medicina de algún modo. Era una inhalación, un snifado, como se dice, que producía un bienestar. Incluso, digamos, en algunos casos hasta se lo saborizaba. Pero yo nunca se me olvidó aburrido, me enteré ayer. Sí, el tema de los alucinógenos generalmente estaban enmarcados en rituales, ¿no? Sí. En rituales y tenían, digamos, un condimento de carácter más espiritual. No era apelar a eso para evadir por una cuestión sino tenía toda una ceremonia. Y era una conexión con el, con el universo. Con el universo. Esa idea kantiana de que si hay un diseño perfecto, algo o alguien lo diseñó. Después vemos. Después lo discutimos. No cree Kant en la casualidad de que se haya hecho semejante cosa. Pensaba esto que es inevitable la diferencia entre las experiencias de conocimiento y autoconocimiento a través de las sustancias, que por ahí se vio más en la época de los 60 y 70, por lo menos acá, y el consumo compulsivo de lo que sea para no sé, transitar o no transitar una vida que puede resultar insoportable también, ¿no? Porque hay fuertes, el peyón de la ayahuasca, y si también digo, experiencia. Claro, no son cosas que se hayan dejado de hacer en ese marco, simplemente que no se conocen, y a veces además, ahora por ejemplo, hay ciertas cosas que, es mi opinión también, se han puesto de moda, las experiencias con ayahuasca. Yo digo que se han puesto de moda cuando están apuntadas a nuestro típico estado de clase media blanca, digamos, ¿no? Porque si vos podés hacer un viajecito, hacer una experiencia con ayahuasca y volver y seguir con tu vida, que está bien, digo, no está mal, pero las personas que experimentan con eso espiritualmente en un marco de una ceremonia, por ejemplo sé en Brasil, por gente que vive allá, que es algo realmente que se vive con una sacralidad muy fuerte, digamos, que no tiene que ver con una simple experiencia de consumo contenido, que no la degrado, prefiero por ahí una experiencia de consumo contenido con una búsqueda de conexión con uno mismo y espiritual, que una experiencia de compulsión que nos aleja de todo, ¿no? Pero el tabaco era una planta sagrada, ni hablar del cannabis, ¿no? Pero digo, el tabaco era una planta sagrada. Por eso en muchos rituales los tipos andan con los pais, andan con un cigarro. Y también lo asocio y me resulta inevitable leerlo como el ocio y el consumo siempre está habilitado para la clase media alta y para los que no son los privilegiados, digamos, económicamente, o son los estigmatizados biosocialmente, son los vagos, son los que se juntan en la esquina, son los que el consumo está en una situación como prohibitiva, y el placer también, deberían estar al servicio del sacrificio constante, ¿no? Y del trabajo, porque no tienen, entonces no se pueden permitir el goce. Claro, es más complejo. Es tremendo, ¿no? Bueno, así que hoy lo nombramos recién a don Aníbal Arias, gran guitarrista, fana de Yupanqui. Sí. Fana de Yupanqui, sí. Me voy a tocar una de Yupanqui. Porque yo pertenezco a una mesa que se llama del mismo plumaje, yo hace tiempo que no estoy yendo por razones de ocupación, pero se reúnen todos los jueves, un almuerzo, y en su momento, los años son crueles, la vida es finita. Entonces Carlito García, Raúl Garelo, el Marinero Montes, Aníbal Arias ya no están con nosotros. Pero cuando estaban, a los postres, teníamos un piano, se sentaba Carlito, agarraba el fuelle, el marinero agarraba la guitarra, Aníbal, Raúl había dejado de venir hace tiempo, Mario Arce el violín, y escuchábamos. Y terminaba el almuerzo de eso a las 3, 4 de la tarde, después que tocaba la orquesta del tango de Buenos Aires, y eran las 7 de la tarde y seguíamos ahí. Pero bueno, y Aníbal fue un referente extraordinario, y era si bien ahí tocaba tango, era un admirador de Yupanqui
Sí, sí, yo recuerdo que lo tuvimos yo soy de la primera promoción de la escuela de Avellaneda, ¿no? Entonces el profesor de historia, después cambiaron los programas, ¿no? Se armó otro sistema, pero en aquel entonces estaba la materia historia del tango, o sea, historia del folclore, historia del tango, historia del jazz. Y historia del tango lo teníamos a un anido. Entonces, claro, y esto no lo descalifica a Aníbal en absoluto, pero no siempre un buen músico tiene por qué ser un buen docente. Claro. ¿No? Entonces nosotros lo escuchábamos, qué sé yo, y en un momento, y me voy, porque esto es real, yo le digo, don Aníbal, ¿por qué no se cuenta una anécdota? ¿No? Bueno, el viejo a partir de ahí empezó a contar anécdotas y eso terminó siendo la verdadera clase de historia. Claro, ahí tenés. Claro, totalmente. Pero estaba viva. Esa clase estaba viva. Cosas maravillosas, viste, que uno quisiera guardar en su memoria para siempre. Pero bueno, sí, yo creo que don Aníbal fue, además de un excelente guitarrista. Pues yo una vez le noté, estaba tocando él, y veía que, por ejemplo, el pulgar, claro, nosotros tocamos, pulsamos las bordonas, y ese es un poco el laburo del pulgar. Veo que él usa el pulgar para arriba y para abajo y para arriba, pero a una velocidad que era absolutamente, yo diría, normal. ¿No? Entonces yo me acerqué de Aníbal, me pareció, vi mal usted, también lo usa para, me dice, sí querido, lo uso para arriba, pero con una naturalidad, yo digo, bueno, ya era un virtuosismo realmente. Era un virtuoso, y además de ser un virtuoso, tenía era ojo, tenía siempre cara de. Nosotros decíamos que salía de ahí y animaba fiestas infantiles. Pobre Aníbal, pobre Aníbal. Era de cara, los culpantes de tanto era un fenómeno. Pero cuando te explicaba eso que decís, estaba vivo cuando te explicaba, por ejemplo, su amor por Gardel. Y decía, porque vamos a tocar una Gardel, porque Gardel, papá. Y yo, ¿tanto le gusta Gardel? Soy gran cantante. Me dice, no, gran melodista. Mira. Sobre todo gran melodista, aprendí a escuchar. Ya bueno, las melodías que hizo. ¡Ay! ¡Epa! Las melodías. Apareció la visitante. Sácala, tranquilo. Que hizo Gardel, que realmente son. Claro, porque. Un susto. No me lo esperaba. Sí, uno tiene fundamentalmente al cantor, ¿no? Pero el compositor es maravilloso. Es maravilloso. ¿Querés hacer otra? Sí, preparamos un cacho de poesía. Bueno, un cacho de poesía, la. Como diría Dolina, un cacho de. Hay una canción que está en el tercer disco, ¿no? Que realmente me parece como una especie de el padre nuestro de todos los cantores, que es de Víctor Jara, Manifiesto. Sí, claro. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, hoy que era violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera.
cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que moría cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces y las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. La, 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 ya. Ay, la, ay, donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Qué lindo. Víctor Jara. Y sí, yo en el 73 era un muchacho grande y militaba en política y demás, o sea, para mí lo de Jara como si me hubieran matado un hermano. Y encima ahora Netflix me mandó un documental que me partió al medio. ¿Qué te pareció? Que no lo vi. Y es tremendo. Pero Es tremendo porque está el asesino. Es decir, protegido en Miami, que yo no sé cuánto, lo juzgan, lo buscan, lo condenan, pero hay una apelación y que yo no sé cuánto, y ya pasaron más de 40 años. Entonces ese hombre se iba a morir en Estados Unidos sin que se lo pueda realmente condenar, ¿no? De forma efectiva, pero es una condena moral. Digo, pero ahí anda. Sí, que tiene 38.000 años, eso no es norteamericano, 38.000 años de cárcel, pero anda suelto. Claro, pero a esta gente la condena moral no les hace ningún tipo de bueno, daño. porque moral y ellos es un oxímoron. Exactamente. Moral y su vida es un oxímoron. No hay moral del asesino, moral del traidor, moral del torturador. No se puede. Hay un colega que a mí me gusta mucho leer, que se llama Marcelo Persia, que suele articular arte, política y psicoanálisis de una forma que a mí me gusta mucho. Y uno de los referentes que toma a la hora de leer sin alcanzar a interpretarlas, ¿no? Como es Kafka, la descripción de los personajes de Kafka, esos personajes aplicados, metódicos, que sienten que cumplen con su deber. Por ejemplo, La prisión es el cuento de Kafka, donde les tatúan con una máquina que había inventado, un invento genial sobre la piel, con agujas, la condena, y es como representa muy bien el personaje de la obediencia de vida, ¿no? Como esas personas sintiendo que están cumpliendo un rol que tienen que cumplir y que no alcanzan las categorizaciones psicológicas. Es como el mal por el mal en sí mismo, pero en cumplimiento de un deber disfrazado de un bien mayor. Es como muy particular, ¿no? Hay un estudioso, yo no sé si es rabino, pero puede serlo, Joel Schwartz,
que se funda en Hannah Arendt, y dice que en realidad el trabajo que habían hecho no era decirle que estaba bien lo que hacían, sino que estaba mal, pero alguien lo tenía que hacer para que no lo tengan que hacer sus hijos. Porque, ¿entendés? Entonces en alguna medida era sacrificial, y el que tiene un cuento al respecto, obviamente, es Borges, ¿no? Que yo no recuerdo exactamente el título, del tipo que lo trata al tipo que va a quemar vivo, lo trata como diciendo que le está haciendo un favor. Digamos, en realidad él no quisiera hacerlo, porque es tremendo, pero bueno, es para un bien mayor, digo. Sí, y también el cuento de Pavlovsky, la obra Potestad. Potestad clarísimo. Potestad es terrible. Yo a Tato lo quise mucho y cuando veía Potestad no podía creer eso, porque además esta cosa tan de Tato era un gran deportista, ese boxeador, rugby, de todo, nadador, campeón, argentino, qué sé yo, un monstruo. Y en Potestad es genial porque hay una parte que él describe al tipo que viene, que vos crees que Tato es el bueno y el otro es el malo. Y el otro le viene a sacar a la hija. A la que se apropió. Pero no lo sabés, porque él cuenta el relato en primera persona. Tremendo. Pero cuando lo describe, el tipo dice, no, yo un tipo más que no, vos no sabés lo que era. Un muchacho, era un segunda línea, hubiera jugado de segunda línea. En el rugby, de segunda línea, suelen ser muy hermosos. Son altos, muy altos. Yo tengo un familiar, que fue segunda línea de los Pumas. Son muy altos. Y normalmente no son esos gordos así, son los tipos con una cinturita marcada, grandes lomos. A lo que los tipos en una jugada fija, que es el line, los compañeros lo alzan, y si el tipo mide 2 metros, como este muchacho del que te hablo, y levanta las manos y los compañeros lo alzan, imagínate, a la linda. Y el tipo la recibe, gira y se la entrega al compañero mejor ubicado. Entonces él lo describía, porque eso es hermoso, lo que estoy contando, digamos, es una cosa muy, muy plástica, muy bonita. Y él lo describía casi como un hombre enamorado de otro, platónicamente, pero enamorado de un muchacho hermoso, fuerte. Bueno, qué lástima. Claro, qué lástima, el tipo venía a hacer justicia. Bueno, Connie, ¿querías decir algo de lo nuestro relato de poesía? Traje 3 amores, yo creo en el poliamor cultural. Entonces, Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón y un contemporáneo, siempre trato de traer como un histórico y un contemporáneo, que es Julio Leite. Así que bueno, voy a empezar por Girondo, hablando de los intelectuales, ¿no?, que han estado en Europa, en Buenos Aires, etcétera. Bueno, está escrito en Mar del Plata en febrero del 21, se llama Corso. La banda de música le chasquea el lomo para que siga dando vueltas, cloroformado bajo los antifaces, con su olor a pomo y a sudor y su voz falsa, y sus adioses de naufragio, y su cabellera desgreñada de largas tiras de papel que los árboles le peinan al pasar, junto al cordón de la vereda, donde las gentes le tiran pequeños salvavidas de todos los colores, mientras las chicas se sacan los senos de las batas para arrojárselos a las comparsas que espiritualizan en un suspiro de papel de seda su cansancio de querer ser feliz, que apenas tiene fuerzas para llegar a la altura de las bombitas de luz eléctrica. Qué imagen, ¿no? Qué imagen del carnaval, arranca con un pomo, termina con los senos a la... Y este es un clásico, La calle del agujero en la media, de Raúl González Tuñón. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón, de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad
y veía mi rostro fijado en las vidrieras, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verdura con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado. La música. Los dos somos gitanos, de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Qué bestia. Raúl González Peñón debe ser uno de los poetas que a mí más me conmueve. El otro día estaba viendo, le dedicó un poema a Frank Brown. Frank Brown era un payaso inglés que armó el circo en la Argentina. Ahí trabajaron los Podestá, ahí se hacía Juan Moreira. El famoso Pepino el 88 de Podestá apareció en el circo de Brown. Y Brown quiso homenajear a la patria en el centenario, en 1910. Pero claro, hizo un circo, puso en la calle Florida una cosa de madera, con lona, con gallardete. Y la Argentina quería mostrarle al mundo que era la gran potencia, la que exportaba carne y que era civilizada. Claro. Entonces los jóvenes que estaban en el club esportivo, antecedente nefasto de lo que se llamó después la Liga Patriótica, que produjo el primer pogromo, la primera vez que acá se mataron judíos por ser judíos y que se le arrancaron las barbas y se le quemaron los negocios, fue la Liga Patriótica de un señor Carles. Pero este antecedente de estos muchachos del club esportivo que había creado el Barón de Marquis, quemaron el circo de Frank Brown. Lo quemaron para que no afee los festejos del centenario, que iba a venir la infanta y qué sé yo. Esa es la historia. Raúl le escribe un poema, buscátelo y si no yo te lo paso. Dale. Dice que los niños, había una nota también de Ezequiel Martínez de Estrada que decía, aquellos niños que él le había regalado chocolates y los había llevado a pasear en su pony, no lo entendieron y le quemaron. Lo quemaron vivo, porque quemar el circo era quemar su efigie. Hicieron inquisición. Claro. Para no homenaje a la infanta. Mirá vos que Lacan te hubiera hecho con eso. Bueno, te escuchamos si querés, después te guardas me quedé pensando en la calle, ¿no? Que digo, porque me retrotrajo un poco a mi infancia, de cuando la calle nos pertenecía a todos, ¿no? Era un espacio de pertenencia de uso colectivo y que el barrio quedaba delimitado en la calle. El barrio era la calle, porque pasaban tantas cosas. Jugábamos a la pelota, recuerdo las noches de verano donde la gente salía a la calle con la sillita y tomar mate o tomar una cerveza, y nosotros andábamos por ahí y los padres estaban tranquilos porque los vecinos eran quienes cuidaban a los chicos. No sé por qué, pero te escuchaba y pensé en ese momento, ¿no? Hasta que después llegó el estado de sitio y se terminó estar en la calle. Sí. Pero digo, qué bueno haberlo podido ver. Era sospechoso estar en la calle. 3 personas era una reunión, era lo que se llamaba una asociación ilícita en ciernes, en una esquina. Ese era el estado de sitio, era sospechoso. ¿De barrio sos? San Cristóbal. Yo soy la Paternal. Y esto que decís vos es tan así que yo en verdad, si bien nací en la calle Donato Álvarez y estoy ahí mi lugar de reunión era en la zona de la casa de mi abuela, Fragata Sarmiento y Espinosa. Y esto es lo que decís vos, el barrio de la Paternal es enorme, pero para mí era Fragata Sarmiento y Espinosa. Cruzar Juan B. Justo era el extranjero. Había que presentar visa. Digamos, cruzar, qué sé yo, Villa del Parque, aparte era muy bacán, no era nuestro. Hoy la calle yo digo la calle y en realidad
lo mejor es la cuadra también. Era la cuadra, del árbol a la pared un arco, del árbol a la pared el otro arco. Exactamente. Y parar cuando pasaba el árbol. Era un espacio de socialización realmente muy importante. Y ni hablar de fiestas. Una de las celebraciones era San Pedro y San Pablo, con la fogata, en mi edad por lo menos. Y se podían hacer las fogatas en la calle, que bueno, era un peligro. Bueno. Pero mira, no tenía pensado hacer esta canción, pero te dio por esto. Pero vino. No sé si me voy a acordar. Te vino a visitar. Sí, porque como un tema mío, entonces generalmente me olvido. No, lo tengo un poco castigado, pobrecito. Pero bueno, esta es una milonga que justamente yo le escribí a la calle, al barrio. Soy del sur, un trago amargo y una esquina, nieblas de abril y calle gris, una vereda que no olvida, sombras de mi barrio que partió. Furia de un final, bandera herida, trampa del que fue a la deriva, disfrazado de señor, y volvió noche adentro al callejón. Un buzón pinta la cuadra de alegría, timbas del amor, truco y flor, bodegón, polo de historias, taco y fija, y en un rincón del corazón vuelvo a caminar por tus orillas, barcos de papel en tu laguna, un charquito de niñez. Con mi voz yo les digo, soy del sur. Precioso. Qué bueno que te la acordaste. Me alegro de haberla escuchado. Claro, Casi un homenaje a Carlos. El Luzón Carlos. El tipo tiene todos los recuerdos en gris. Y como borrones de tinta roja del buzón, un ladrillo en la pared, y una mancha de vino en un papel. Hay que ser poeta, ¿eh? Te felicito. Bueno, muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Bueno, decite algo más, contanos qué vas a hacer en Cusca, porque se nos come el león. Ay, bueno. Me hiciste acordar a nuestro expresidente que decía, soy un león herbívoro. Otro tema, para otro día. Se me nota el... Bueno, Cusca Rizún pueden ver en la página de Cusca Rizún San Telmo. Iba a decir por suerte, pero no. Por suerte, por gestión, por amor y por trabajo,
van a estar el 11 de abril los Gallos Cantores. No sé si ya lo avisaste. No, ¿Está? Bueno, por eso. Va a estar con José Seña. Contá vos. Bueno. Gallos Cantores son 4 gallos cantores. Claudio Sosa, con un recorrido realmente muy valioso dentro de lo que es la música folclórica argentina, un gran cantor. Marcelo Chanampa, Claudio Sosa de Tucumán, Marcelo Chanampa de La Rioja, otro cantor, Flavio Gauna de Formosa y José Seña del barrio San Cristóbal. Así es. Así que nos hemos reunido bajo una idea que propuso Silvia Majul. Realmente que celebramos los 4 porque estamos pasando muy bien, porque son 4 individualidades, 4 solistas que de repente se encontraron en una mesa cantando y compartiendo cosas juntos. Y fue muy lindo porque en un momento, ¿qué vamos a cantar juntos? ¿Viste? Uno se chamamé, el otro cosa del Noa. Igual tenemos mucho en común desde el repertorio. Y Marcelo Chanampa propuso un tema que me pareció bárbaro, que es Patios de la Casa Vieja. Y después el otro día yo me quedé pensando y se los decía, ¿no? Qué bueno, porque patios donde haya quedado anidada en el hombre, en la mujer, en todos nosotros, en nuestra memoria, siempre hay patios. Puede ser en Formosa, en Tucumán, en La Rioja o en cualquier barrio de Buenos Aires, ¿no? El patio como un espacio de reunión, de intimidad, de celebración, de nostalgia. Entonces, justamente... Una síntesis de la calle. Exactamente. Porque en los patios de mi abuela, por ejemplo, después eran toda su familia, pero en algún momento fue un conventilio. Entonces eran también los vecinos los que se reunían a festejar, como dice el tango, algún suceso venturoso del lugar. Exactamente, claro, total. Un cumpleaños. Así que el jueves 11... un nacimiento, ¿no? Sí, Jueves 11 de las 21, esa unión inédita, que tal vez sea un camino de ida maravilloso. Después hoy está... Es el jueves que viene. El jueves 11, que es 21 horas. Súper accesible la entrada, el menú también es accesible. Además te decir una cosa que tal vez ella no lo vaya a decir. Pero Cucarrizún es un lugar sumamente necesario en estos tiempos. Porque no solamente nos brinda una gran calidad, sino también yo lo pienso como, y esto lo compartíamos con los otros gallos cantores, como un espacio de resistencia cultural. Entonces queremos agradecerte, Connie, y agradecer a todos los que están en Cucarrizún, porque realmente en estos tiempos es un desafío. Hoy, en este momento, la resistencia cultural está en lugares como Cucarrizún, en los pequeños teatros independientes que resisten al contraviento y marea, que son las únicas entradas que no se dispararon con el dólar a 50 mangos ni nada por el estilo, siguen más o menos manejándose con los valores, como hacen, no sé, pero siguen manejándose con los valores, con una pequeña diferencia por ahí. Pero esos son los espacios. Hoy los espacios son eso, lugares donde uno se junta a escuchar poesía, a escuchar música, a bailar incluso nuestras cosas. Esos son los lugares de resistencia cultural, porque lo demás está totalmente tomado, no hay duda. Los grandes espacios, yo era un crítico severo de grandes valores del tango de Romay, pero hoy no tenés un programa así. Claro. Es cierto. Era un crítico severo, decía, ¿por qué no ponen a los pibes jóvenes? Mirá esto, con el pelo pintado, con los smoking alquilados. Ni eso no. Y eso. Y eso. Pasaron por arriba con todo. Como decía un amigo mío, nosotros hablamos de la década del 40 en el tango. Mentira. Es una forma de decir. Las grandes orquestas empezaron en el 37, en el 38 y terminaron en 1955, y si querés exactamente el 16 de septiembre. Porque a partir de ahí comienza una andanada sobre la popular y aparece el Club de Clan, por ejemplo. 4 o 5 años después. Esto es... Siempre yo no existía Julio Sosa. Menos mal que estaba Julio Sosa. Sí, desde el espacio hay dos cosas que en el transitar a mí se me ocurrieron como síntesis. Primero, básicamente, que es la real construcción de lo colectivo. Es una propuesta, es una aceptación, es una contrapropuesta. Es imposible generar un lugar así sin la complicidad y el amor de la comunidad artística, de las personas que van, eso es así, de hecho. Entonces, a mí se me ocurrió ponerle Misterio de Cultura de la Nación.
Genial. Chicos, estamos ahora. Te pido que nos vayamos con algo ya que estamos. Nos vamos con vos, después la saludamos a Charito con su operación técnica. Muchísimas gracias. Guarda el poema para la que viene. Julito, te leo. Pero hicimos todo lo que prometimos. Nos pidieron una música popular y escuchamos. Bueno, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, me atreví con algo mío y ahora de un amigo muy querido, que admiro mucho su trabajo, David Sotelo, un contemporáneo. Paraná se llama esto. Río que vas hundiendo esos barcos viejos, hunde también con ellos mi soledad, hunde los días cuando no tuve anhelo de tu perfume dulce del Paraná. Río que vas andando las esperanzas, hunde la de tus hijos de claridad, hunde los pies desnudos que no se cansan de caminar solito por tu arenal. Río mío, un giro del destino me va a ocurrir. Río tuyo, río que llevo tu amor en mí. Con esos ojos mieles de tu labranza voy a hacer una danza camarotal. Con esos ojos tuyos todo me alcanza, porque los míos vienen de navegar. Río mío, un giro del destino me va a ocurrir. Río tuyo, río que llevo tu amor en mí. Río mío, río. Muchas gracias, José. Gracias, Hermoso, hermoso. En verdad debe ser el río más cantado. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, se nos hizo la hora. Muchas gracias. Saludos a Estela, que está ahí en prueba de vestuario y todo eso. Nosotros somos los tres los que armamos esto. Y te agradecemos mucho la presencia. No, gracias por la invitación. al contrario. Vayan el jueves 11 a Bucarest, una van a pasar fenómeno. Y bueno, Connie. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Charito. Y mandá la cortina nomás y nos vemos el sábado que viene en esto que llamamos En tu mezcla milagrosa. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera.